Vamos a trabajar el último estándar del bloque 11, la crisis final del franquismo. El régimen en esos momentos intensifica su represión contra los grupos opositores. Se produce el Consejo de Guerra de Burgos, una condena a muerte de 9 miembros de ETA. Y esto va a hacer que estalle una luz de protestas internacionales y finalmente se conmutan esas penas de muerte. El 20 de diciembre de 1973, un atentado acaba con el jefe de gobierno, Luis Carrero Blanco, que había sido nombrado jefe de gobierno por Franco y que era el hombre que era la esperanza de la continuidad del régimen, ya que en su figura se unían todas esas familias del franquismo, ¿de acuerdo? Y a su muerte va a sucederle Arias Navarro, con una nueva política que se llama el espíritu del 12 de febrero, que intenta, un poco contentar a esa oposición, con una especie de aperturismo, pero que finalmente se queda en agua de borrajas, como por ejemplo la ley de asociaciones, que al final se queda en nada. Y esto provoca una división entre los aperturistas y el búnker, ¿no? Que es el sector más inmovilista e intransigente del régimen, ¿no? Donde están el sector más que más apoya la dictadura, que no quiere la democracia. Bien, además el régimen en sus momentos finales va a haber dos acontecimientos muy importantes. Franco está ya en una crisis de salud importante, hospitalizado, y en esos momentos el rey Juan Carlos va a asumir interinamente la jefatura del Estado. El PC crea la plataforma democrática con la consigna de la ruptura con el régimen, nada de reforma política. Hay un clima de inestabilidad muy importante, hay una protesta ciudadana cada vez mayor en las calles y en estos momentos el régimen Franco sale de su enfermedad y firma los últimos 5 fusilamientos de miembros del FRAP y de ETA, ¿de acuerdo? Y que son fusilados, y a pesar de toda una campaña internacional para que se le salve la vida, ¿de acuerdo? O sea que el régimen finalmente se empaña en esa sangre, ¿no? Finalmente, ¿de acuerdo? Y esto se suma también a esas dificultades exteriores, porque en Europa dos regímenes dictatoriales, como es en Grecia, cae, y también Portugal caen, dejando la última dictadura a España. Además, hay una oleada de protestas internacionales y conflictos diplomáticos con España, incluso esa amenaza del cierre de fronteras. Y lo último es la cuestión del Sáhara. En el 75 se produce una marcha de los marroquíes, auspiciada por el ejército marroquí y por el rey de Marruecos, sobre el Sáhara, que era una colonia española, que además tenía un problema España porque había un problema de descolonización. Esto se llamó la Marcha Verde, y puedes ver los camiones, son miles de civiles que invaden ese territorio, y finalmente España cede a Marruecos el Sáhara, creando un problema que sigue en la actualidad, como es el conflicto saharaui, ¿de acuerdo? Y por último, a esta crisis también internacional, esta crisis política interna, también una crisis económica, ¿de acuerdo? Que, ya vimos con la crisis internacional del 73, la crisis del petróleo. Se frena el crecimiento económico, España depende de esas ayudas exteriores, de esas inversiones exteriores, de ese mercado exterior, y la subida de los precios del petróleo repercute muy negativamente en el mercado español, que dependía mucho de esta fuente de energía, y se interrumpe ese desarrollo económico, y además retornan los inmigrantes y hay un aumento galopante del paro y la inflación. Todo esto sumado a esa crisis política que, finalmente el 20 de noviembre del 75 el dictador Francisco Franco muere, dejando la situación en un proceso de transición. Lo dejo aquí, os envío un fuerte abrazo, espero que estéis bien.